Voces que forman parte de la noticia. Hablemos del tema de la semana. La delegación del campo Sacha, con un especialista en la materia, nos referimos al ingeniero Roberto Aspiazu, quien es presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Ingeniero Aspiazu, buenos días, bienvenido a Radio City. ¿Nos puede ayudar con su micrófono, por favor, ingeniero? Creo que ahí estamos bien, ¿no? Sí, totalmente, le escuchamos. Bienvenido una vez más. Ingeniero Aspiazu, una vez que el gobierno anunció la decisión sobre Sacha, la polémica e incluso la manipulación, según algunos analistas, del tema de manera política ha estado allí en la jugada durante todos estos días. Incluso ahora se habla de la memoria que hay que hacer por los campos Xuxufindi y Yauca en el tiempo del correísmo, donde también se denunciaron irregularidades. ¿Cómo entender el momento actual de esta decisión del gobierno nacional en medio de todo lo que huele a política? Bueno, yo le diría que lo principal es que el campo Sacha tiene que ser concesionado, delegado, sea por parte de este gobierno que se reelige o por el próximo, dígase, la candidata de la Revolución Ciudadana. No aguanta más, está en franco deterioro. La curva de producción que había subido va a comenzar a declinar. En este momento no se está haciendo perforación alguna, ni en ese campo a cargo de Petroecuador, ni en muchos otros más, lo cual es una situación preocupante. Creo que reflejo también de la falta de estabilidad en la gestión de Petroecuador, en donde hemos tenido 5 gerentes subrogantes en apenas año 3 meses, lo cual perjudica la continuidad de cualquier proceso relacionado a aumentar la capacidad de perforación que se requiere en estos campos, pero desde luego era inevitable que un tema llevado adelante en un escenario de una campaña político-electoral tan polarizada, según la señal que dio la primera vuelta, de cara a la segunda ocurra lo propio y no se diga con algo que indiscutiblemente tiene una importancia para la economía nacional, no se diga para la industria petrolera en particular. Pero en lo que tiene que ver con la Cámara que yo represento, nosotros estamos de acuerdo a que se vaya adelante en lo que tiene que ver con la concesión, delegación del Campo Sacha. La situación no aguanta más. Hay que hacer inversiones importantes que en este momento Petroecuador no está en capacidad de hacer para hacer recuperación secundaria, elevar los niveles que hemos venido recuperando de reservas de apenas 0,19% a 0,4%. Ese es el desafío que tenemos entre manos. Es factible hacerlo, pero para eso se requiere de capitales, también de tecnología que Petroecuador no tiene. Entonces tiene que venir de corporativos internacionales, como en este caso pues se ha presentado la oferta, que no tenemos en este momento una idea cabal si esto va a concretarse o no por el ultimátum que dio el presidente de la República de que si no le ponen 1.500 millones de dólares de anticipo hasta las 9 de la noche del próximo martes, sencillamente el proceso que se ha seguido para la adjudicación, pues ahí queda. Desde la Cámara de Energía, el análisis de las condiciones contractuales, ¿les parece algo beneficioso o hay puntos por mejorar y cuáles serían? Mire, yo en principio de lo que he revisado, me parece que en líneas gruesas apunta en la dirección correcta en términos de un monto de inversión importante para los primeros 3 años, que en este momento no se está dando por ningún concepto, no hay la posibilidad de que esto suceda, de unos 1.700 millones de dólares para poner en regla el campo y desde luego desplegar toda esta capacidad de perforación, recuperación secundaria que se está requiriendo para mantener, eventualmente incrementar la producción. A veces no se entiende bien el tema este, cómo queda exactamente el reparto, pero en lo que tiene que ver con la renta neta, será 82% para el Estado, 18% para la empresa. Dentro de ese margen, desde luego, el negocio se vuelve razonable. No es fácil entenderlo porque la tributación petrolera tiene su grado de complejidad.
el momento que uno hace el neteo de la cuenta. Por ejemplo, hay que considerar que hay un fondo especial de 4 centavos, perdón, de 4% de las aportaciones petroleras. Pero adicionalmente, para un fondo de desarrollo amazónico hay 12% de impuesto a las empresas adicional al impuesto a la renta. Además, impuestos regulares como puede ser ISD, IVA, pero también hay otros impuestos para lo que se denomina un fondo común que se supone que está dirigido para desarrollar obras de infraestructura en los gas amazónicos, que son 4% de la facturación que se realiza por parte de operadoras concesionarias a Petroecuador, facturación bruta, y otro 2,5% en el caso de que son empresas nacionales. En el primer caso estamos hablando de empresas extranjeras. Esto configura un sistema tributario que tiene su complejidad y desde luego el momento que uno hace el cruce y los cálculos respectivos, pues si bien hay una parte del total del petróleo que queda de libre disponibilidad, en este caso del Estado, la otra parte llega con cargos relacionados a todos estos impuestos que estoy mencionando y finalmente el neteo de la cuenta tiene que dar como resultado el 82% para el Estado, 18% para la empresa que va a realizar la inversión requerida para mejorar la producción en el campo. Y la remuneración para esta empresa o consorcio tiene que darse en función de ese incremento de la producción. Un poco como el esquema en líneas gruesas debe funcionar. Ingeniero, usted explica justamente las condiciones o cómo se desarrollaría este posible contrato, que es entendible, pero hay personas que hablan desde la oposición de que el país perdería hasta 8.000 millones de dólares producto de esta concesión a 20 años. ¿Qué están considerando o qué no están considerando desde esta parte de la crítica? Mire, seriamente hablando, esas son fantasías de personas que por razones ideológicas o por otro tipo de intereses, desde luego manejan ese discurso. Destacar que en la eventualidad de concesionamiento o delegación de Sacha va a haber muchos intereses enquistados en Petroecuador en lo que tiene que ver con la pérdida de sus espacios en donde están haciendo negocios en este momento. Uno de ellos, desde luego, el relacionado al de los mecheros, es decir, a la quema de gas asociado que debería aprovecharse para la generación de energía eléctrica a fin de que ésta no tenga un costo adicional en base a unidades de generación térmica, diésel o a fuel oil, que en definitiva son combustibles más caros y que en última instancia resulta que son prestaciones de servicios, en este caso a la empresa estatal, que se cobran porque Petroecuador carece de las unidades de generación que se dañaron hace mucho tiempo, que no han comprado nuevas, no las han repuesto, entonces hay un negocio para los particulares y desde luego he tenido oportunidad de revisar documentos internos de Petroecuador que dan cuenta de que para un clúster externo de 75 megavatios pagan hasta 220 millones de dólares al año. Resulta de que eso es casi 3 veces lo que cuesta comprar esas unidades para que su prestación de servicio sea permanente y sean de propiedad de Petroecuador. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Hay mucho juego de intereses alrededor de la posibilidad de dar este paso y es la razón por la cual hay reacciones de esta naturaleza, de gente que dice no y genera alarma alrededor de una inconveniencia, pero nosotros en la Cámara, que representamos a grupos corporativos, también a profesionales que están trabajando en la industria en el país desde hace muchos años, el consenso gira alrededor de lo que en este momento le estoy manifestando. Ahora, ¿usted cree que estos intereses han llegado a contaminar a los pueblos indígenas y producto de ello han salido a manifestarse o incluso movilizarse hasta estas instancias para evitar que se firme ese posible contrato?
Pero realmente hay que ver exactamente cuál es el grupo indígena. El problema es que están muy divididos desde el punto de vista no solamente de los indígenas, sino las comunidades de colonos, porque todos de alguna manera tienen expectativa de tomar o sacar algún beneficio de cualquier iniciativa de esta naturaleza, como lo han venido haciendo últimamente, pero con frecuencia son posiciones cuando se endurecen más de la cuenta pues se vuelven un verdadero chantaje. Así que eso hay que tomarlo con bastante cuidado, porque es natural que frente a un escenario como el que estamos comentando, de que se pretenda otorgar en concesión el campo Sacha, pues surjan todos estos intereses relacionados. Pero yo estuve visitando el campo justamente ayer en Coca y lo que le puedo decir es que se nota claramente que la economía local está deprimida, porque no se está invirtiendo en Sacha y no solamente eso, porque se está pagando de a poco ITT, que es también en la provincia de Orellana, y desde luego muchas de las empresas que prestan servicio, y no se diga directamente con la industria petrolera, sino de manera colateral, como restaurantes, hoteles, todo eso está venido abajo, porque no se está gastando dinero. Ese es el problema que uno puede detectar haciendo la visita. Así que me permito compartir este punto de vista con ustedes. Finalmente, ingeniero Aspiazu, para nuestra audiencia, mucho se habla en este tipo de casos sobre los mecheros y el aprovechamiento del gas en términos sencillos, porque esto también es importante dentro de la negociación, de las condiciones contractuales también. Porque el gas asociado se ha venido quemando en Sacha y en muchos otros campos de la Amazonía desde que inició la explotación petrolera hace más de medio siglo. Y esto es algo totalmente inaudito porque finalmente usted está quemando todos los días en Sacha el equivalente a 20 millones de pies cúbicos de gas natural, que es lo que produce hoy por hoy el Golfo de Guayaquil para alimentar la planta de Termomachal. Condiciones normales, Sacha podría producir o tener una planta de 87 megavatios para suplir la necesidad del campo, que es aproximadamente 50 megavatios, y adicionalmente el excedente, pues interconectarlo a la línea de alta tensión para vender a terceros esa energía. Pero ese trabajo no se ha hecho desde hace más de medio siglo. O sea, ¿y por qué no se hace? Porque finalmente hay descuido por la falta de capacidad de respuesta del Estado, que usted lo ve también en el hecho de que nos estamos demorando 5 años en empezar la obra de cambiar los oleoductos y el poliducto Chuchufín-Quito a la margen derecha del río Coca para evitar los riesgos que supone el proceso de la erosión regresiva que ha determinado que en los últimos 5 años tengamos que hacer unas 20 enmiendas de la tubería, o mejor dicho, las tuberías, lo cual pues desde luego supone un potencial riesgo de que el día de mañana no tengamos la capacidad de transportar crudo de la Amazonía a Balao. Es decir, si esto fuera un negocio privado, hace rato ya tuviéramos construido la variante, pero como él es Estado y la plata es de todos y de nadie, entonces la gente no se preocupa tanto y así como quedan los llameros quemándose y no se aprovechan para la generación de energía eléctrica y darles uso, pues en este caso en particular no se emprende una obra que es de fundamental importancia y urgente porque estamos en el vaivén constante que caracteriza tanto el modelo burocrático estatista de Petroecuador, también del Ministerio de Energía y Minas, y que es un tema no de este gobierno, sino totalmente sistémico. Ese es el modelo petrolero que tenemos que empezar a cambiar y desde luego creo que el momento ha llegado, independientemente quién gane las elecciones, hay que trabajar en términos de política pública en esa dirección. Queremos agradecer al ingeniero Roberto Aspiazu, el presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, analizando los últimos aspectos de la controversia alrededor de la delegación del caso Sacha. Seguimos en Así Amaneció, ya son las 9:13 de la mañana. El estado del tiempo.